Pero Me terminalo. estamos bulineando. No, ahora te- no. Ah, pregúntame, a ver. ¿Qué pasó el viernes de No noche te cuando digo. llegaste? No te hiciste digo. un café en Ahora la no te cocina digo. que no. Porque es momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Saludos para todos, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos para toda la audiencia. Economista, socio de CPA Ferrer y fue integrante del Consejo Fiscal Autónomo que funciona en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. El Consejo Fiscal es un órgano nuevo, joven relativamente, que nace en 2020 con la nueva institucionalidad fiscal, cuando se crea la regla fiscal con la ley de urgente consideración. Es un tipo de órgano que existe en el mundo y hay algo más de 50 consejos fiscales en el mundo que forman parte de lo que es el marco fiscal. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Los marcos fiscales son un conjunto de reglas e instituciones que existen en torno a la política fiscal y que lo que buscan es darle como más credibilidad y más transparencia a la política fiscal. Alfonso Capurro. Bueno, muy buenos días, Capurro. Gracias por estar aquí con nosotros. En el contexto de ya presentada los lineamientos de la rendición de cuentas, con este criterio de, no quiero decir costo cero, porque algunos dicen que no fue así, digamos reasignación de partidas. El Ministerio de Economía que proyecta ahora este crecimiento del 1,6 para el 2026 con esa corrección del 2,2 original a lo que había sido la proyección inicial del presupuesto quinquenal. ¿Cómo evalúa usted este ajuste en las expectativas? ¿Cómo diría que está la salud fiscal de nuestro gobierno? Bueno, buen día, Victoria. Buen día. Buen día para toda la audiencia. Un Buen placer día. estar acá. Bueno, a ver, yo diría que esto era venía generando ya bastante expectativa porque venimos en un contexto donde han ocurrido varias cosas desde que se elaboró la ley de presupuesto quinquenal, ¿no? Por un lado, la economía uruguaya creció. Esto es parte de los martillos, son parte de... Sí, nosotros acá aclararle Estamos a los que nos están escuchando, unos martillos. empezamos a sentir un encantador golpeteo martillesco de la obra contigua, pero creo que no sale Bien. al aire. Bien, bien. Así que Seguimos, solo tiene que entonces. bancar. Aguante, Yo aguante. que Tranquilo, te tranquilo. interrumpe los Usted relacionamientos. puede concentrarse. Seguimos, sí. Sí, y si no, diga que le damos Ritalina. No, tranquilo. Sí. Bueno, le decía que, a ver, desde que se elaboró la ley de presupuesto, recordemos que la ley de presupuesto en Uruguay establece en general proyecciones fiscales para todo el quinquenio y se presentó en agosto del año pasado, ¿no? Y se definieron metas quinquenales y proyecciones para todo el quinquenio. Y ya en el año 2025 la economía uruguaya creció menos de lo que el gobierno había proyectado. El gobierno proyectó 2,6% de crecimiento para el año pasado. Terminamos creciendo 1,8% con una economía que mostró virtualmente un estancamiento sobre todo para la segunda mitad del año y virtualmente para todo el año. Y en ese contexto, en general, los analistas privados venimos corrigiendo a la baja las proyecciones de crecimiento del 2026. Y arriba de eso también tenemos el fenómeno de la guerra en Medio Oriente, que generó un montón de distorsiones a nivel global, que también hacía prever Claro. que hubiera correcciones en la proyección de este año, ¿no? Entonces, esta corrección era previsible. Luego podemos tener matices y distintos puntos de vista. El mercado, los analistas privados están alguna décima tal vez debajo de la proyección oficial. En el caso nuestro de CPA Ferrer estábamos proyectando para este año un crecimiento de 1%. Ni siquiera 1,6. Pero bastante más que alguna décima. Eso no es una Bueno, décima. También es justo decir que el viernes pasado conocimos los datos del primer trimestre del estimador mensual de actividad económica que publica el Banco Central. Fue un poco mejor de lo que nosotros esperábamos, o sea que posiblemente hagamos alguna corrección para arriba, no a 1,6 todavía. O sea que el 1,6 es como... Exagerado, porque Esa- si es uno. es No muy diría optimista. exagerado. No diría exagerado, es un poco más Optimista. de lo que tenemos la visión de algunos privados, pero digamos, está dentro del rango de lo posible, ¿no? Ajá. Y- Pero pará, pero- una pregunta. Si el crecimiento para 2026 no es 1,6 y queda en el entorno del 1 o 1,1, para 2027 el escenario va a ser No. mucho más restrictivo. No necesariamente, porque este año, recordemos, hay
al igual que lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado, este año tenemos algunos efectos puntuales que tiran la actividad para abajo. Por ejemplo, el efecto de la sequía, ¿no? Sí. La sequía que nos afectó el año pasado, ya llovió y todo el mundo se olvidó de la sequía, ¿no? Como que Entonces en el 2027 no va a estar ese efecto. no, lo que pasa que la sequía, por ejemplo, impacta en la cosecha de los cultivos de verano, la cosecha de soja, por ejemplo, que afectó las cifras de fines del año pasado y también afecta las cifras De este año. de actividad de este año, ¿no? Entonces, el año que viene tenés el rebote después de todos esos efectos de la sequía y ya estás con cifras un poco más normales, ¿no? Nosotros para el año que viene estamos con tasas de crecimiento en el entorno del 1,7, 1,8%, ¿no? Un rebote con respecto a este año que es bastante bajo, ¿no? Y respecto a la salud fiscal, de hecho, una de las cosas que más destacó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Don, el otro día cuando se presentaban los lineamientos de la rendición de cuentas, era que se mantenían las metas fiscales y de hecho volvió a resaltar que el año pasado, pese a que el crecimiento fue de 1,8 y la previsión del gobierno era 2,6, igual la meta fiscal se cumplió, pese a que obviamente la recaudación de impuestos se vio afectada por ese menor crecimiento. ¿Qué lectura haces de eso? Sí, a ver, primero que nada es una buena señal que se mantengan las metas fiscales. De hecho, esto fue parte de las críticas que hubo en el periodo pasado, en la administración pasada, de que las metas fiscales se movían todos los años y era aquello de que las metas se cumplían, pero se corría el arco, ¿no? Entonces, si uno corre el arco y siempre mete el gol, bueno, no tiene mucha gracia, ¿no? La gracia es fijarse unas metas para todo el quinquenio y tratar de mantenerlas firmes, porque se supone que esas metas fiscales son las que aseguran una trayectoria de la deuda que se encamine hacia un objetivo que es sostenible. De hecho, el nuevo marco fiscal que se aprobó con la ley de presupuesto define un techo para la deuda neta en 65 puntos del producto, que es como una especie de compromiso que asegura la sostenibilidad fiscal, ¿no? Entonces, sí, las metas fiscales que se definieron para los 5 años es la trayectoria del déficit fiscal que asegura que la deuda no supere ese 65%, ¿no? Entonces, volviendo a lo que vos preguntabas al principio, Victoria, parte de esta historia de que para este año se definió este lineamiento de una rendición de cuentas con gasto cero o con gasto incremental cero, es justamente porque tenemos una economía que está creciendo poco y que está creciendo menos de lo que se había programado en la ley de presupuesto, y como no hay pasamos recursos... al taladro ahora, digo, para los que nos están escuchando. Pero viste que yo seguí, del martillo pasamos al taladro porque realmente cuesta mantener excelente. Ahora, como la planificación fiscal se hace a 5 años y se habían definido unas metas, dado que la economía creció el año pasado menos de lo que se había programado, se recaudaron menos impuestos de lo que se había programado. Igualmente el año pasado se cumplió la meta que se había definido. Este año vamos a estar creciendo todavía menos de lo que se había programado para este año. No hay espacio para definir una rendición de cuentas con más gastos de lo que se habían fijado, justamente porque la situación fiscal va a estar tensionada justamente por este crecimiento bajo, que lo que... Solamente para explicar un poco la dinámica, capaz para la gente que no conoce cómo es la tecnología del presupuesto, ¿no? Cuando uno define el presupuesto a 5 años, lo que hace el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas es proyecta cuánto va a crecer la economía, se puede equivocar, como se equivocan todos los gobiernos y como pasó el año pasado. Con eso proyecta cuánto va a recaudar, con eso define cuánto va a gastar, dado lo que el déficit fiscal que se puede permitir, ¿no? Entonces, y más cuando hay regla fiscal. Sí, ¿no? Y la deuda aunque que uno no puede se tener. Cumpla. Claro. Entonces, si de un año para el otro la economía crece más y hay más recaudación, uno puede decidir si reduce el déficit fiscal y mejora la salud de las finanzas públicas, como decía vos, Victoria, o si tiene un poco más de espacio para gastar en los programas que son prioridad, por ejemplo, la pobreza infantil o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, en esta situación en la que estamos hoy, donde no hay ninguna sorpresa positiva sobre el crecimiento, de hecho hay sorpresas negativas, la definición política que tomó el Poder Ejecutivo es: no hay recursos adicionales en esta rendición de cuentas, nos tenemos que manejar con los recursos que habíamos asignado el año pasado. Esa fue la definición política, ¿no? Pero uno también advierte un gobierno tratando de encontrar recursos de algún lado, rascando latas de donde puede, porque los equilibrios en las cosas que son prioridad, que no son una sola,
¿Cómo se va a lograr? Bueno, eso es parte de, digamos, de las discusiones políticas que el gobierno seguramente va a estar, o ya está dando estas semanas, pero parte de los mensajes que se dieron públicamente y que de hecho están también atados con las definiciones del diálogo social. Una de las definiciones que surgió del diálogo social es que una de las prioridades que el Poder Ejecutivo adoptó fue el programa de fortalecimiento del combate a la pobreza infantil y la unificación de las transferencias va a ser incorporado en esta rendición de cuentas. Eso supone para el año que viene recursos adicionales por $30 millones. Ahora, si la rendición de cuentas es con gasto incremental cero, esos $30 millones hay que conseguirlos de gastos que no se van a hacer de otros programas. O sea, hay algunos programas o algunos ministerios que van a perder recursos o que se van a tener que reasignar para destinar $30 millones para este programa. Ahí tengo una duda, que capaz que la tienen otras personas también. Cuando vos decís, bueno, reasignar recursos, hay muchas cosas que ya tienen recursos asignados, ¿tá? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Por decir una, con esto del proyecto de 20 millones, que sí, que sí no, que ya se dijo que no. Otra de las comunicaciones extrañas del gobierno, ¿no? ¿Pueden sacarse de ahí? Bueno, el caso de Biblioteca Nacional, en realidad, lo que dijeron el otro día es que no hay recursos para ese proyecto, justamente. Ese no tiene recursos. Lo sacaron. Bueno, nunca los tuvieron. El Parlamento, el proyecto de COSE, que todos votaron ese presupuesto. Creo que tampoco tiene recursos ese. Pero ponele otro. Dame un ejemplo, a ver, algo que tenga importa. Algo les sacan X. les adjudicaron toda esta plata y no la ejecutaron. Está ahí la plata. Las prioridades que se definieron son infancia y adolescencia, sí, y combate a la seguridad, que claramente son como los dos temas prioritarios por razones de política y prioritarios por razones ya eran parte de las prioridades del programa de gobierno, ¿no? Y de sentido común ya. Sí. Muchas veces lo que pasa en la ejecución del presupuesto es que muchos organismos, ya sea por razones de capacidad o de eficiencia, no logran ejecutar todos los años. Y quedó el 100%. la plata ahí. Bueno, la plata no se gasta directamente, entonces esos rubros se reasignan, ¿no? Bien, yo tenía teórico, yo te di, Victoria, para gastar 100, pero el año pasado no pudiste. No pudiste porque no te dio tu capacidad operativa, porque no llegaste a ejecutar los contratos, gastaste 90, bueno, esos 10 que no gastaste se lo vamos a mandar a infancia porque lo precisa. Perfecto. ¿No? Bien. Eso es parte de lo que se hace, o directamente, capaz que sí, los pudiste gastar los 100, pero este año te digo, mira, Victoria, infancia los precisa más que vos, así que no lamento informarte que este año marchaste. Obviamente se hace, supongo que se hará, yo no estoy en ese proceso, no participo, pero es así. Pero si se hará estuviste, con otro tacto político, en el Consejo Fiscal Autónomo. Pero el Consejo no participa de No, las ya sé, pero sí asignaciones da políticas. advertencias, sí da consejos. ¿Qué tanto fueron tomados en cuenta? A ver, en el informe que emitió el Consejo, febrero, ¿no? el Consejo Fiscal este año en febrero, que fue el último informe en el que yo participé como consejero, ya terminó mi mandato y terminó mi proceso en el Consejo. Una de las advertencias justamente que emitió el Consejo es que en este año donde justamente la economía estaba procesando un shock, digamos, de menor crecimiento y también un shock de precios relativos, esto es inflación que venía a la baja, las cuentas públicas se iban a estar tensionando, con lo cual no había espacio para una rendición de cuentas con recursos adicionales. Eso probablemente es parte de lo que se está recogiendo. Es más, el Consejo también advertía que probablemente en la situación en la que veníamos encaminados en enero y febrero, había un riesgo de incumplimiento de la meta fiscal y que era necesario recortar el gasto público este año para evitar ese incumplimiento de la meta fiscal. Eso, a priori, no está incorporado, o por lo menos en los lineamientos que se conocen hasta ahora, no ha sido incorporado. La rendición de cuentas no es pública, por las dudas para la audiencia, todavía la rendición de cuentas se va a publicar el 30 de junio recién. De junio. No se ha dado a conocer un lineamiento político donde se diga que se van a recortar gastos. Lo que sí ha dicho de alguna forma o ha dado a entender las autoridades es que de alguna forma esas reasignaciones suponen que algunas unidades ejecutoras van a sufrir un recorte de asignaciones para poder financiar las prioridades de otras
de otras unidades ejecutoras. No, O sea que de o alguna como dijo forma- Juan Castillo, tiene una lista grande de pedidos para hacer y no se los van a cumplir, por ejemplo. O sea, de alguna forma va a ser una rendición de cuentas, entendemos, cuidadosa y austera, teniendo en cuenta que hay bastantes restricciones desde el punto de vista del crecimiento este año, ¿no? O sea, va a ser una rendición de cuentas particular en ese sentido. Y eso es suficiente para que los mercados lo lean como algo responsable fiscalmente y evidentemente porque Uruguay tiene que ir todos los años, lo dijo el ministro, ¿no? A pedir 6.000 millones de dólares, a poner la cara a los mercados para conseguir esos 6.000 millones de dólares para financiar el déficit fiscal. Esto, ¿ves que va en línea con esa responsabilidad que el mercado puede darlo? Bueno, esto está bien, no le vamos a pedir más tasa de interés a Uruguay por esa deuda. A ver, yo creo que es una señal razonable desde el Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que la rendición de cuentas después pasa por el Parlamento y lo que sale puede ser otra cosa. Hay una negociación política en el Parlamento. Una cosa es lo que el Poder Ejecutivo manda y otra cosa es lo que sale del Parlamento, ¿no? Entonces, puede haber un riesgo ahí en eso. Al mercado le importa el resultado final. Fiscal, ¿no? Pero es una buena señal que el Poder Ejecutivo mande un proyecto de este tipo. Hay dos cosas más que nos preocupan a nosotros, que es que este proceso también estuvo, o este año en particular, está teñido por todo lo que fue la discusión del diálogo social, que nació un poco torcida y después se enderezó un poco más, porque bueno, al principio la divulgación del documento del diálogo social tuvo un poco bastante ruido al principio. Ahora está un poco más conducida por parte del Poder Ejecutivo y el equipo económico, el Ministerio de Economía y Finanzas y OPP, y el ruido, digamos, se ha calmado un poco. Y nos preocupa también parte de lo que está pasando en los mercados internacionales, que son parte de los coletazos de la guerra, ¿no? A veces perdemos un poco la perspectiva, pero bueno, la guerra ha tenido muchos efectos. Hablamos mucho del petróleo en general y las naftas, que creo que es lo que nos obsesiona, pero la guerra también ha hecho subir bastante las tasas internacionales, que han subido más de medio punto. Hoy tenemos tasas de 10 años, que es la referencia para el endeudamiento, que está en uno de los valores más altos del siglo XXI, diría. No quiero ser alarmista con esto, pero en definitiva esa es la tasa de referencia que usamos para endeudarnos. Esa no es culpa nuestra, es culpa muy, muy de otros, pero en definitiva cada vez que salimos a emitir nosotros pagamos tasa internacional más algo, y eso quiere decir que endeudarnos es caro, y es uno de los valores más caros desde la crisis del 2008, desde el 2001, y también uno de los más caros comparado con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, endeudarse hoy es caro y el déficit fiscal que tenemos, financiarlo es caro. Bien. Me permiten después retomamos con lo internacional, que es clave también, obviamente, pero para no pasar por alto algunas otras consecuencias o análisis que merece lo del diálogo social, porque incluso ustedes, CPA Ferrer advirtió, ¿no? Que algunas de estas recomendaciones que aparecieron por allí constituían orientaciones de largo plazo de carácter aspiracional, sobre las que no se evaluó costos ni fuentes de financiamiento. Vale decir, ¿fueron muy irresponsables? A ver, si uno mira el documento que publicó el Diálogo Social, tiene como 8 bloques de recomendaciones, ¿no? Y muchos de ellos son efectivamente aspiracionales porque apuntan como a una visión de largo plazo de lo que el grupo de trabajo del Diálogo Social pretende de cómo funcione la sociedad. Sí, renta universal para todos, por ejemplo. Sí. Y el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bay, él dijo explícitamente que el grupo de trabajo del Diálogo Social no evaluó los costos de todo eso. Entonces. Y bueno, entonces lo que dijimos en el documento es que no se evaluaron los costos ni las fuentes de financiamiento de todas esas propuestas, ¿no? Entonces es muy difícil. Y de haberse, y ustedes que tienen los números bastante en la cabeza, de haberse evaluado. ¿Son realistas? Pero no es que no, de ese tipo de cosas no lo sabemos. Hay muchas cosas ahí sobre el sistema de cuidados y un montón de cosas. Sí, pero también de los dijeron 8 grupos algunas iban a tener un impacto fiscal estructural, plantearon. No, todas. O sea, si uno agarra todas esas cosas y las pone dentro del sistema público como parte de las medidas, todas tienen un impacto estructural. Lo que digo es que es muy difícil evaluar cuál es el impacto de todas esas cosas sin haber
sin tener un número de todas esas cosas, ¿no? La más importante, el Poder Ejecutivo ya definió algunas de esas que eran prioritarias. Incluso en los primeros días dijo que iba a incorporar dentro de la rendición de cuentas el combate a la pobreza infantil, también sin poner números arriba de la mesa. Eso también generó, digamos, creo que todos podemos estar de acuerdo que es una de las prioridades, y el programa político del Frente Amplio lo decía, que también era una de las prioridades. Pero también durante muchos días, tuvimos 2 o 3 semanas sin saber de qué número estábamos hablando, ni a corto ni a largo plazo. Recién en la conferencia de ADM, el ministro Odone manejó un número para el primer año. No sabemos el número, qué impacto va a tener en los próximos 2 o 3 años, que son en definitiva el periodo que abarca este periodo de gobierno. Odone dijo que es un programa donde van a ir ingresando cohortes de niños y de madres, o sea, son grupos generacionales de niños y de madres, niños de 0 a 3 años y madres embarazadas a partir del 2027, y en 2027 va a costar $30 millones, y son grupos que van a ir entrando entre 2027 y 2035. Suponemos que eso quiere decir que, en definitiva, en función de el estado o la salud de las finanzas públicas, voy a tomar la expresión que usaste hoy, esas cohortes podrán ir entrando más lento o más rápido, ¿no? Pero en definitiva son 9 cohortes entre 2027 y 2035, o sea que es un programa que cuesta en el entorno de $270 millones, que es 0,3% del producto. Es algo material. No conocemos el impacto en la pobreza que tiene de estos beneficiarios. Suponemos que va a ser relevante o material. Pero creo que en general podemos estar de acuerdo en que es un programa que es necesario, porque es uno de los debes que tenemos en términos de políticas públicas, ¿no? Y es uno de las es uno de los pendientes, es una de las vergüenzas que tenemos como sociedad, me parece. El tema es cómo financiarlo y dónde tenemos espacio para financiarlo. Y recién ahora, cuando lo conocimos, el primer número de los 30 millones para el 2027, creo que empezamos a estar más tranquilos de que la incorporación gradual de los 30 millones no pone en peligro el cumplimiento del programa financiero del gobierno, por lo menos en 2027. No sabemos a qué velocidad entra en 2028 y 2029. Ese es un primer tema. Así como digo esto, de que este programa de combate a la pobreza infantil nos parece que es algo importante y que este monto se puede financiar, o por lo menos no pone en peligro el programa financiero, también nos parece que la otra prioridad que definió el gobierno, que es la de la causal anticipada para la edad de retiro, sí, 60. No bajar la edad de retiro, porque la edad sigue siendo 65, Sí, pero definir sí. esta edad, nos parece que no es una buena idea, porque nos parece que no es una de las prioridades que tiene el país, ¿no? Charlábamos con Fabián fuera de micrófonos antes de empezar, de que la ley 20.130, que fue la aprobación de la reforma previsional que se hizo en 2023, se hizo en un contexto en el que fue antes del censo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, los uruguayos y los parlamentarios que discutieron la ley, teníamos una visión distorsionada de las proyecciones de población, ¿no? Conocimos, después que se aprobó el censo, conocimos una realidad poblacional Caramba, distinta. somos todos viejos, dijimos. Lo sabíamos, pero no tanto, capaz, Lo ¿no? intuíamos, pero bueno. Sí. Hoy sabemos Somos mucha gente, yo. Hoy sabemos que las nuevas proyecciones de población, que incluso ya están incorporadas en las proyecciones actuariales del BPS, nos muestran que las proyecciones de tasa de natalidad son más bajas, Sí. que la esperanza de vida es más alta y las proyecciones de población son más bajas. Y los números son medio fuertes, ¿no? O sea, hay 400.000 personas menos de la población total. La proyección de población en 2050 somos 400.000 personas menos, y al 2070 vamos a ser 3 millones. Efectivamente, los 3 millones que aquellos que... Hoy somos 3 millones y medio, y si uno lo mira gráficamente, ya la población empieza a caer a partir del 2035. Eso no estaba incorporado en las proyecciones financieras cuando se hizo
la ley cuando se aprobó la ley 20.130. Entonces lo que quiero decir con esto es que el censo es como que erosionó o se comió buena parte de las mejoras fiscales que hicimos cuando se aprobó la ley, que hicimos, no, digamos, que hizo el sistema cuando se aprobó la ley 20.130. Para tener un número en la cabeza, el BPS publicó un documento a principio de año, donde pone sus nuevas proyecciones actuariales incorporando las nuevas proyecciones poblacionales, y lo que dice es que entre el año 2060 y 2100, producto de las nuevas proyecciones poblacionales, la asistencia financiera que precisa el BPS, el sistema de invalidez y vejez, es un punto más del producto, o sea, el déficit es un punto más del producto, pero solamente a los 60 va a ser cada vez más. Bueno, en teoría esta causal anticipada va a estar diseñada para que sea neutral desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo puede ser? Y bueno, básicamente no la conocemos, te van a pagar menos. O sea, básicamente no va a ser un anticipo demasiado tentador. Eso es bajar la tasa de reemplazo, lo que se conoce en parámetros. O sea, va a existir la posibilidad de retirarse a los 60. Pero no es va verdad, a ser apetecible. Bueno, es verdad, lo explicaba el otro día el ministro, ¿no? Que es verdad que hay que solucionar un montón de problemas. Imagínense una persona que a los 61 años se queda sin empleo. Sí, mejor jubilarse. Y dice, bueno, yo tengo que tener la posibilidad de jubilarme, aunque sea por poco, que quedarme sin empleo. O sea, hay que abrir esa ventana, por decirlo de alguna forma, aunque sea una jubilación poco apetecible, ¿no? O sea, posiblemente sea necesario hacer eso, pero nosotros entendemos que no es una prioridad hoy. Así como hace un ratito dije que el tema de la infancia nos parece que es una prioridad y que es financiable, acá nos parece que esto no es una prioridad. Pero no acaban de decir que sería neutro. Bueno, va a ser diseñado como para que sea neutro, pero también las personas cambian su comportamiento, Victoria, cuando uno le cambia los incentivos, ¿no? Entonces, las proyecciones actuariales fallan también, no son perfectas, ¿no? O sea, uno cambia los incentivos y la gente se empieza a mover y empieza a reaccionar. Igual son más previsibles la gente que el mercado, ¿no? Que los mercados. Los mercados están conformados por gente también. O sea, no hay robots, no hay solamente robots en los mercados, hay bots, pero también hay gente. En el almuerzo ADM, ahí O'Donnell decía que, bueno, que respecto a este tema, ¿no? Que a nadie se le puede ocurrir que un equipo económico de Uruguay se esté rifando la sostenibilidad fiscal, y calificó de temerario sostener que estas medidas conspiran contra las cuentas públicas. ¿Cómo lo tomaron eso ustedes? No, que estamos de acuerdo. En general, todos los equipos económicos de Uruguay hacen todas estas cosas con responsabilidad, y esto es transversal a todos los gobiernos de derecha y de izquierda. Los equipos económicos de todos los partidos también están presionados por la realidad política de cada uno de los partidos. Y parte de las presiones que, por ejemplo, que recibe el gobierno en la coyuntura actual es el diálogo social hoy, ¿no? Entonces, ¿sos un economista feliz no estando en la política? En el comentario nuestro, digamos, no era un comentario, no era una evaluación sobre el equipo económico, era una evaluación más bien sobre el resultado del diálogo social, que surgían algunas cosas que podían presionar, digamos, la ecuación fiscal del gobierno. Entre ellas, las propuestas vinculadas al régimen de AFAPs, ¿no? Que hoy dejaron de ser una prioridad, en parte por las iniciativas del equipo económico, ¿no? En buena medida, diría yo. Y respecto a eso, justamente, con las AFAP se dieron un plazo ahí de 60 días para encontrar espacios de mejora en el sistema previsional, aclarando que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas. ¿Qué lectura haces de todo el ruido que se generó al principio y de lo que se habla? Y de hecho, por uno de los temas que van a interpelar al ministro de Economía, que es esto de, bueno, no, se están estatizando las AFAP, no, bueno, están estatizando... ¿Se generó demasiado ruido innecesariamente o algo de razón había en esos planteamientos? ¿En cuáles planteamientos? En lo de esto de se están estatizando las AFAP o se está estatizando los fondos de los uruguayos en las AFAP. No, ahora, en lo que surge del diálogo social en sí no hay ningún planteo de estatización, ¿no? Parte del ruido es porque, digamos, el mercado conoció las propuestas del diálogo social antes de que se publicara el documento del diálogo social.
En parte, por ejemplo, por una declaración del PIT-CNT que decía que esto era un gran avance hacia la eliminación de las AFAPs. Y eso obviamente no genera tranquilidad en el mercado, ¿no? Dicho eso, y digamos, sacando el ruido aparte y mirando la propuesta en sí mismo, parte, digamos, de yo creo del problema de fondo es que la propuesta en sí de las AFAPs tiene como un balance costo-beneficio que es como poco atractivo. Cuando uno mira la propuesta que está arriba de la mesa, es una propuesta que pretende de alguna forma rediseñar los roles que tienen las AFAPs con el objetivo, en teoría, de bajar costos de administración, probablemente con poco impacto en los costos, no mirando otros costos relevantes que tiene el sistema de AFAPs, como por ejemplo, el seguro de invalidez y fallecimiento que hoy pagan los afiliados, que es bastante más alto que lo que pagan los afiliados por comisiones, ¿no? O sea, hoy para que la gente entienda, ¿no? Un trabajador, o sea, cualquiera de nosotros está afiliado a una FAP, hace sus aportes ahí, vuelca parte de sus aportes mensualmente, la FAP lo administra eso, invierte, genera una rentabilidad, le cobra una comisión al trabajador por administrar esos recursos, pero vos lo que está diciendo es que además, también pagan, como también el trabajador paga un seguro, ese costo del seguro es mucho mayor que las comisiones que le cobra la FAP. Sí, básicamente, de cada 100 pesos que paga de costos un trabajador, 2/3 es seguro de invalidez y fallecimiento y 1/3 más o menos son comisiones, ¿no? Entonces, si lo que queremos, es un montón. Sí, si lo que queremos es mejorar o bajar los costos del sistema, tenemos que trabajar sobre todo los costos del sistema, seguramente, ¿no? Eso tiene que ver con cómo está organizado el mercado de seguros también, probablemente. Y no hay en el diario social, digo, no hay ningún planteo respecto a revisar ese costo de ese seguro, que es el más alto para el trabajador. No hay. ¿Pero el equipo económico lo está teniendo en cuenta eso? ¿No tenemos señales de eso? No lo sé, porque la mesa de trabajo esa es una mesa de trabajo donde están las AFAPs y el Ministerio de Economía. Es una mesa cerrada, así que no sabemos públicamente si están trabajando en eso. Además, esta idea de que efectivamente las cuentas pasen a ser administradas por una entidad pública, digamos, esa entidad pública no va a trabajar gratis, va a tener un costo también. Difícilmente un esquema público vaya a ser más efectivo, mucho más eficiente que la administración privada, ¿no? O sea, no tenemos evidencia de que eso pueda efectivamente pasar. Y digamos, si cobrara cero por administrar esas cuentas, seguramente lo terminaríamos pagando en déficit fiscal por otro lado, ¿no? O sea, en algún lado vamos a pagar ese costo de gestión de cuentas, ¿no? Y para algunas AFAPs esto es realmente parte sustantivo del negocio, porque la relación que tienen con los afiliados es una parte nuclear de su negocio. Y probablemente además el ahorro que se puede lograr reduciendo esos costos es muy poco material en términos del beneficio esperado que puede generar en las jubilaciones, en comparación con otras cosas que están pendientes de discutir hace mucho tiempo, como las inversiones permitidas en los portafolios de las AFAPs, la vieja discusión sobre la posibilidad de invertir en el exterior. Exacto. En renta variable, que es algo que en otros sistemas de pensiones está admitido y en Uruguay está bastante topeado y acotado, ¿no? Entonces, o sea que sería una decisión muy simbólica exclusivamente para calmar a las internas políticas del Frente Amplio. Y bueno, es una propuesta, digamos, que en el fondo yo creo que no está pensando en el trabajador y en el beneficio del trabajador. Es una propuesta ideológica que está basada en esta idea por un sistema de seguridad social sin fines de lucro, que es eso que está exacto, ahí. Por eso. Por eso faltan todas esas otras patas que son las que mencionaba recién, ¿no? Y que serían más relevantes para la futura jubilación del trabajador. Para la futura jubilación del trabajador tendríamos que estar discutiendo los costos del seguro, tendríamos que estar discutiendo las alternativas de inversión del portafolio. De hecho, hoy si uno mira la composición de cómo invierte las AFAP, se parece bastante. O sea, no hay un gran diferencial entre lo que invierte
una u otra. O sea, Pero eso si también- uno va a elegir la FAP y realmente tiene capacidad de decisión, pues muchas veces, bueno, es la que tocó porque no eligió y demás. En cuanto a la rentabilidad, no hay una gran variante que uno dice, no, voy por esta porque esta ofrece mucho mejor rentabilidad. Bueno, tienen algunas diferencias cuando vos la mirás, pero también la composición de portafolio se parece por un tema regulatorio de cómo se establecen las métricas de rentabilidad y los castigos, ¿no? O sea, si hay alguna FAP que se desvía demasiado del promedio del mercado, tiene penalidades, entonces una FAP que tome una estrategia de inversión demasiado distinta a las demás y tenga una rentabilidad muy baja comparada con las demás, puede tener alguna penalidad y alguna obligación de recomponer capital, por ejemplo. Entonces, el incentivo es no desviarte demasiado en términos de composición de portafolio, ¿no? Pasamos a hablar de competitividad, ¿te parece? ¿Te parece? Vale. Bueno, primero, una calificación o definición de la situación de la competitividad en Uruguay hoy. Después hablamos de dólar y demás. A ver, es una pregunta muy amplia porque hay muchas dimensiones ahí. Hay alguna dimensión cambiaria, hay alguna dimensión más estructural sobre la eficiencia y consideraciones de ese tipo, ¿no? Desde el punto de vista cambiario, la situación ha mejorado ahora en los últimos meses. La guerra ha hecho mover el dólar bastante a nivel global, acá en Uruguay un poco menos. En la región, por ejemplo, el real se ha apreciado bastante en Brasil. Argentina está con un dólar estable pero con mucha inflación. Y acá en Uruguay al final uno pasa raya en este primer semestre y tenemos un dólar un peso que se ha depreciado, y eso nos ha mejorado bastante la competitividad con Brasil y con Argentina también por la inflación. Ahora, uno lo mira en términos de largo plazo y seguimos estando caros con respecto a Brasil, porque bueno, en los últimos 15 años Brasil ha tenido un deterioro muy, muy grande, ¿no? La mejora en este semestre es muy importante, pero todavía estamos caros, ¿no? Por eso, por ejemplo, tuvimos un primer trimestre donde, en términos de turismo, que no fue muy bueno, entre otras cosas porque los argentinos eligieron Brasil en vez de Uruguay, ¿no? Pero la competitividad no se juega solo en el dólar, y por eso, por ejemplo, una de las iniciativas que el MEF está trabajando este año es una ley de competitividad que está tratando de abordar otros temas regulatorios, estilo algo parecido a lo que, aunque parezca mentira, Desburocratizando también. desburocratizando, que a veces son cosas chicas, pero para algunos sectores son importantes, tratando de reducir el peso de los trámites, tratando de reducir algunas barreras, y seguimos teniendo algunas otras cosas que también inciden en la competitividad y que son más de largo aliento, ¿no? O sea, el costo de la energía, el costo de los combustibles, los subsidios cruzados que están metidos en algunos precios, el precio del Portland, el costo del Portland que sigue estando, o el cemento que está cruzado y que está cargado dentro de los combustibles. O sea, algunas de esas cosas que son más estructurales y que siguen alojadas dentro de algunos precios, ¿no? ¿Y por qué los distintos gobiernos tienen ese diagnóstico? El gobierno anterior lo tenía, que en el Portland tenía un problema justamente, también, pero no terminan de resolver ahí el meollo del asunto? Es un tema de poder sindical, es un tema de, bueno, podemos ir hasta acá, pero más creo no. que son decisiones políticas costosas, ¿no? O sea, cerrar una planta de estas es una decisión, es terminar fuentes de trabajo, y bueno, yo no le echaría la culpa al sindicato. Me parece que es una visión media miope. Obviamente el sindicato protege lo que tiene que proteger, pero me parece que fíjense ahora esta decisión, que creo que es una mala decisión esta que está promoviendo el Ministerio de Industria, de que las intendencias compren Portland de ANCAP, en definitiva que todas las intendencias paguen el sobrecosto o los problemas de eficiencia que tiene ANCAP. Y acá es una decisión que el Congreso de Intendentes está avalando, con intendentes de todos los partidos, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Y porque Nicolás Olivera lo impulsó, y porque además
Yo creo que hay una dependencia de las intendencias con respecto al gobierno central, de transferencias económicas y todo eso, que no le pueden cerrar la puerta, nunca le cierran la puerta a la cara al presidente, al gobierno nacional. ¿O sí? Pero les está La saliendo dependencia pero de- le sale caro esto. No lo paga el intendente. No, por eso, Lo nadie paga se usted, queja. señora. Nadie se queja. Señora, lo paga usted, no el intendente. Ah, no. Pero, no. ¿qué dependencias tienen? No me acuerdo, no. Pero no, son muchas, no me acuerdo. transferencias Sí, las nacionales, transferencias obras. pesan. Son muchas las dependencias que tienen, las transferencias que le hace. Bueno, sigue usted, Fabián. No, bueno, pero en ese punto y lo que planteaban está, en definitiva, termina o el ciudadano local de ese departamento pagando un sobrecosto o pagando más impuestos o lo que fuere por el tema del Portland, y el resto de la población que consume combustibles también pagando un sobrecosto de los combustibles por el tema del Portland. Qué interés. Mira qué lindo todo. Y eso, digo, pero ¿por qué esos grandes temas de Uruguay no tienen solución ni en el corto plazo ni en el mediano plazo? Porque nadie quiere pagar el costo político. Bueno, a ver, eso podríamos echarle la culpa a los gobernantes, pero tampoco los ciudadanos le damos mandato, nos rebelamos y algún día No, le damos vos- mandato a un gobernante y dice, vaya usted y cierre todo esto y elimine todos estos nudos que hay, ¿no? ¿No le damos ese mandato? Y vos, no sé. ¿no se lo ¿Alguna dije? vez en campaña lo Yo escuchaste? se lo reclamo. Bueno, es que- de es esto. ¿Alguna que- vez en campaña escuchaste? Hemos escuchado algo muy general como mejorar la eficiencia del Estado, reducir el gasto superfluo, el mal manejado, bla, bla, pero nunca públicamente vamos a al final, cerrar viste, esto. Victoria, No, el gobierno país, anterior lo expresó, pero no lo hizo. y el país, ponele que va funcionando con estos problemas, capaz que cada vez le cuesta más, pero Sí, la gran reforma no la hace nadie. al no final. terminan de ser problemas graves. Y ponele, no te aparece un Milei en Argentina con la motosierra que esté dispuesto, que te diga, mira, te voy a reventar todo esto, porque el país no llega a una situación grave donde esté mal y donde estas cosas sean graves, ¿no? Y al final el país está dispuesto Y lo nuestro es la agonía lenta. y te va sirviendo Modesta. en agua tibia, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la Cortoplacista, sociedad sí, somos menos. probablemente vas pagando muchos costos ocultos de ineficiencia que se pagan en menos crecimiento, Perfecto. ¿no? Me gasta lenta. Y no llega a haber un pedido de terminar con todo esto. Más bien, seguramente algún gobierno, a medida que vaya pudiendo, irá desatando cositas de estas de a poco. Muy bien. No, en el gobierno anterior había algunos que estaban determinados a hacer cuestiones con el Portland, pero también era un gobierno de coalición, con algunos no estaban del todo de acuerdo tampoco. Ya lo ves, el intendente de Paysandú no está de acuerdo, es blanco sí. y no está de acuerdo con cerrar el que Portland, pasa y era intendente durante el gobierno anterior, y creo que Cabildo tampoco estaba en contra, estaba en contra. Probablemente para poder encontrar una solución tenés que encontrarle una solución a toda esa gente también que trabaja en el Portland. O sea, no podés cerrar y mandar a toda esa gente a la nada, ¿no? Entonces tenés que encontrar Redistribuirlo. una redistribución, un sustituto, lo que sea. Bueno, pero nadie se puso ni siquiera. Yo no vi nadie que tuviera un plan. Sobre... No, conozco algunos Ni un políticos plan. que se han expresado en el sentido, le pagamos Sí, el sueldo toda la vida que no pero ay, bueno, que dicen que es más barato al que es final. más barato. Sí. Pero Tampoco es digno para esa gente, No, probablemente. exacto. no, fue Entonces, como Sí, pasó sí, con sí. AFE en los 80. Bueno, no sé, preguntarles. Habría que preguntarles. ¿Dignidad o comodidad? O sea, a veces la vida, ¿no? Uno tiene unos principios, pero puede tener otros. ¿Está pronto para las rapiditas? ¿Quedó alguna pregunta, Fabi, No, que quieras? estamos. Vamos con las rapiditas para Alfonso Capurro. No, pará, una no me contestaste. Ah, no sé, ¿cuál? a ver, la voy a revisar si está ¿Qué? si está acá. No, te pregunté hoy, justo le estabas contestando a Fabián, si te queda cómodo estar lejos de la política. Ah. Sí, sí. Como No me economista es siento- mucho más Nunca milité en política, nunca trabajé en política. Me siento cómodo siendo analista y no cómodo. Y no participante ministro de activo. Economía. Sí, sí. Muy bien. De encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Uruguay está hoy mejor preparado para una crisis económica que hace 10 años?
Estoy pensando hace 10. ¿No está novio? No está novio hace 10. Sí, creo que sí. Ya me dio nervios, igual te digo. ¿El Estado uruguayo podría funcionar con menos gasto? Sí. ¿La inteligencia artificial va a cambiar radicalmente el trabajo de los economistas? Sí, ya lo está cambiando. ¿Alguna vez dijo, es complejo, para evitar una discusión? No. Presidente. Me gusta eso. ¿Es verdad que los economistas usan la palabra coyuntura más de lo necesario? Sí. ¿Le gustaría más que Nacional gane la 4ª Libertadores a que Uruguay tenga 3 años seguidos de superávit fiscal? O sea, son muy difíciles las dos, estamos de acuerdo, ¿no? Pero... Sí. Sí, claro. ¿Se siente juzgado cuando alguien le pregunta a cuánto va a estar el dólar a fin de año? No. ¿Los economistas son competitivos hasta jugando al truco? Sí. La frase, nadie podía preverlo, ¿debería pagar impuestos? Tendríamos superávit, sí. ¿El déficit fiscal entra en la categoría de tema para romper el hielo? Sí, claramente. ¿El Excel te conoce mejor que algunos amigos? Sí. Y la última, un poco ya la contestó igual antes a la pregunta de Bicho. ¿Aceptaría ser ministro de Economía y Finanzas en algún momento? Puede ser. ¿Viste? Bueno, Javier. Me siento cómodo ahora, pero... Eso de la política, entonces, ¿qué decimos? Yo tengo una más. ¿Para cada traje hay un color de lente distinto? No. Porque no saben lo combinado que está nuestro invitado. Sí. Para los que nos están escuchando. Es el único que tengo. Describilo para que no se Y bueno, color. traje azul, lentes marco de acetato azul. Podría seguir ojos azules, camisa ojos azules. Los únicos lentes. Se me ruborizó el invitado. No. Bueno, o sea que Observado lo por de Victoria. si le interesaría ser ministro, perfecto. Bueno. Eso fue una forma de decir El tema sí. es con qué partido. Pero Claro. ahí ya es otro problema. Ya es otro cantar. Ya es otro. Esa pregunta es otra. ¿No? Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrer, economista, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Nacional, zarpado. Comunicate con Punto de Encuentro 092 000970 092 000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970 Universal. Punto de Encuentro. Flash informativo Lo que tenés que saber a esta hora. con Andrés Rega. 10 de la mañana, 59 minutos, cielo nuboso en Montevideo, 13 grados, la temperatura actual 14, la máxima prevista para la tarde por el Inumet con cielo nuboso y cubierto. Desde hoy comienzan las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa, se van a extender hasta el 10 de junio. El Poder Ejecutivo invertirá 350 millones de pesos en este programa que beneficiará a 5.500 personas. Habrá una variante con la incorporación de un cupo especial para liberados del sistema penitenciario y las personas en situación de calle. El gobierno aporta el 80% y el 20% restante lo aporta INEFOP y los gobiernos departamentales. El sorteo será la tercera semana de julio. El jefe departamental de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, celebró que para esta edición se hayan agregado más cupos. La aplicación del programa deja demostrada aquella frase que se repite en campaña de que la mejor política social es el empleo, afirmó Olivera. En el panorama internacional en Argentina, después de una semana de incertidumbre y desesperación, Agostina Madeleine Vega, de 14 años, fue encontrada asesinada en un amplio descampado en Córdoba. La búsqueda sigue ya que se confirmó que su cuerpo fue desmembrado y este domingo los investigadores siguieron con los rastrillajes de la zona para intentar recuperar todos los restos. En paralelo, el único detenido por el caso, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, tuvo que ser internado en el hospital de la cárcel, ya que los médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas. Flash informativo.